de regreso en Jalisco a Futuro. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hemos hablado ya de la situación general que priva de los avances, pero también de los retrocesos. Yo mientras escuchaba al resto de los invitados, pensaba en el tema del presupuesto, que al final de cuentas es importante para llevar a cabo todas estas políticas públicas y estos avances. Usted estuvo muchos años al frente de los hospitales civiles, en su experiencia como médico, como académico. ¿Qué reflexión hace en torno a lo que aquí he escuchado, doctor? En primera instancia, me gustaría recordar que hay dos grandes conceptos que en las últimas 4 décadas hemos identificado y debemos tener muy claros. Uno es la transición demográfica y la otra, la transición epidemiológica. En la transición demográfica, básicamente lo que comentaba el doctor Celis de la Rosa, la población progresivamente está viviendo más tiempo. Ahora la expectativa de vida está en alrededor de 76 años de edad. Era de 37 años de edad en 1920. Y por lo mismo, la población enfrenta enfermedades diferentes y a la vez que enfermedades diferentes, enfermedades más complejas. Más cáncer, más enfermedad cardiovascular, más diabetes y sus complicaciones, y además lo que conocemos como multipatologías o comorbilidades, cuando una persona tiene varias patologías. Eso ha convertido los costos en salud en todo un reto. Hoy cuesta mucho más la atención de un paciente hospitalizado, por ejemplo, de 70 años de edad, con múltiples patologías, comparativamente con un paciente de 30 años de edad, por las razones antes expuestas. Esto lo comento por tu comentario al respecto de los presupuestos en salud. No podemos imaginar que en los últimos 2 años, y particularmente en este 2019, el gobierno federal está intentando reducir los presupuestos en salud cuando sabemos que cada vez las instituciones recibimos más pacientes, más complicados, de mayor edad, con las comorbilidades antes expuestas, pero además los avances médicos tienen costos, la tecnología en salud tiene costos, los fármacos de avanzada tienen altos costos y a la población hay que ofrecerles los mejores estándares de salud. Por ese motivo, el primer aspecto que debemos considerar es, cuando hablamos de cobertura, además hay que hablar de acceso a la salud. Y cuando hablamos de cobertura, acceso, hay que hablar de universalidad. Y cuando hablamos de universalidad, no es solamente el que todos los mexicanos tengan derecho a la protección a la salud. Eso está consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo importante es que el acceso a la atención a la enfermedad sea una realidad y con los mejores estándares. Por último, respecto de este comentario, señalar que en el campo de la salud se ha identificado, y este estudio lo demuestra, muchas carencias desde el punto de vista material. Por ejemplo, solamente hubo el incremento de una unidad de atención en el periodo de los últimos 6 años en el estado de Jalisco. Y sabemos, y el señor secretario se ha pronunciado en términos de la necesidad de más unidades de salud en ciertos lugares en donde existe menos acceso de la población por motivo de distancias, hasta por motivos geográficos. Número 2, el número de médicos y enfermeras por población está en estándares mucho más bajos que los que se ven comparativamente con otros países y, por ejemplo, debiéramos tener el doble de enfermeras en las instituciones de salud de las que tenemos actualmente, porque comparativamente con países desarrollados estamos en ese déficit significativo, ¿no? Entonces, por ese motivo, los presupuestos se deben de resguardar, se deben cuidar
Y por supuesto el gasto en salud debe ser eficiente y debe ser apegado a la mayor transparencia que debe haber en todo ejercicio del gasto. Hablando del otro lado de la moneda, es decir, de lo que se puede hacer desde la prevención y desde como ciudadanos, que ustedes lo han expuesto ya en algunos comentarios, pensaba en un ejemplo muy concreto, lo voy a poner sobre la mesa el que quiera opinar, lo que está sucediendo con las campañas intensas en los últimos años para la lactancia materna, lo cual entiendo va dirigido a dos rubros: garantizar que el niño que es amamantado tiene mayores posibilidades de tener una vida sana o menos enferma que un niño que ha sido alimentado con alguna fórmula, y en el caso de las madres también los grandes beneficios que se obtiene al amamantar a su hijo. Esto de alguna manera pareciera una política por ahí medio extraviada, pero que entiendo tiene como fin reducir en un futuro los gastos que se hacen en atención médica. No sé quién quisiera opinar sobre esto. Yo solamente quisiera decir que el próximo 9 de agosto es el Día Mundial de la Lactancia y estamos preparando toda una política pública desde el punto de vista de la Secretaría a fin de que la lactancia no sea vista simple y sencillamente como un acto, sino que pertenece a todo un continuum que viene desde el embarazo hasta los 2 años de vida del niño, que nosotros le vamos a llamar la política pública de Miel Díaz y que estamos preparando para entonces, ¿no? Pero creo que eso es un punto muy importante. Y otro punto muy importante que la verdad uno se siente muy contento es, por ejemplo, decir que en el lactario del Hospital General de Occidente, ¿no?, es suficiente para alimentar a todos los niños de la terapia intensiva del Hospital General de Occidente. O sea, la conciencia hoy día de los lactarios, de la lactancia materna y sobre todo de compartir ese alimento que es fundamental, permite que la estancia en las terapias intensivas se acorte y que la recuperación sea más rápida para los niños, ¿no? Entonces, la verdad, estar muy a favor de esa política pública y creo que daremos muy pronto resultados en ese sentido. Y coinciden, ustedes, investigadores, me dirán si no, cuando dejamos de lactar niños y los empezamos a alimentar con fórmulas, luego tuvimos este rebote en obesidad infantil. Iba a comentar exactamente eso. Claro. Los estudios muestran que la lactancia materna tiene muchos beneficios. En primer lugar, la leche, por llamarlo así, tiene un cambio a medida que el niño va creciendo. El calostro, que es inicial, tiene algunos elementos que enriquecen al niño, después va cambiando la composición a medida que los requerimientos del niño van cambiando. Y habría que señalar que se sospecha que los niños que reciben lactancia materna durante tiempo prolongado tienen menos tendencia a la obesidad, que es un problema que al final nos traduce otros problemas más graves. Por otra parte, quisiera señalar en relación al seguimiento del embarazo y del niño, del crecimiento del niño, la necesidad de que quizá dejemos de lactar a los niños con papillas dulces. Se acostumbra de pronto a una papilla de plátano, que además de pera, de mango, que son muy ricas en azúcares y que quizás deberíamos empezar a utilizar papillas de verduras, de chayote, de zanahoria, que no tienen tantas, porque de alguna manera nuestro cuerpo como que aprende a consumir azúcar, y ese le llaman últimamente droga. Pues es una sustancia que uno le agarra cierta fascinación en el momento en que las células que van a formar la obesidad se están formando también, ¿no? Entonces, desde ese momento estaríamos pensando en cómo prevenir la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares y muchos otros problemas que están vinculados con la obesidad. Y desde el embarazo, porque también hay estudios que señalan que el bebé desde que está en el vientre va tomando ciertos sabores. Doctora, regresamos con usted después de la pausa para hacer una reflexión sobre lo que aquí se ha dicho.